Buenas noches, bienvenidos a Odisea. Está en el centro de la escena pública el tema de la pobreza, por muchas razones obvias, por otras razones menos evidentes. Las más obvias, hay muchos pobres. Y ha habido más pobres a partir de la recesión que se inició a mediados del año pasado, con el rebrote de la inflación o el incremento de la inflación que ha habido en la primera mitad del año. Todo esto ha hecho que las variables que introducen en la economía de la pobreza se hayan incrementado, se hayan agudizado. También la pobreza es una cuestión de discusión, de análisis, de debate, porque alrededor de la pobreza hay una disputa política. Alrededor de los pobres hay una discusión respecto de cuáles deben ser las medidas para abordar el problema, y hay una discusión todavía más severa, no tan explícita, respecto de quién debe representar la voz de los pobres en la escena pública, quién debe hablar y demandar por ellos. Todo eso está en discusión hoy en la Argentina, es parte de la relación del gobierno con la oposición, pero también es parte de una reconfiguración de las organizaciones sociales, de la CGT, de la CTA y sobre todo de la relación de todos esos grupos con el kirchnerismo. ¿Cuál es la peculiaridad más inquietante de esta discusión sobre la pobreza? Que la estamos haciendo prácticamente a ciegas. ¿Por qué? Porque es muy difícil determinar hoy en la Argentina cuántos son los pobres, cuál es la dimensión del problema, y eso sucede, entre otras cosas, porque al destruir el INDEC, el kirchnerismo destruyó también el aparato de observación respecto de la pobreza. No solamente de la inflación, sino de una consecuencia de la inflación, que es la cantidad de pobres que aumenta o disminuye en un país. Para saber cuál es esa dimensión, tenemos que tener una muestra medianamente genuina, medianamente fidedigna de ese universo social, y tenemos que tener números respecto de cuánto cuestan las cosas, cuál es la canasta básica de alimentos, cuál es la canasta básica total que implica los gastos que tiene una familia y en qué medida los puede afrontar o no, y eso determina la situación de esa familia en la pirámide social y la relación con el número de pobres que hay en el país. Bueno, dado que no había un aparato de observación porque el kirchnerismo destruyó el INDEC, el gobierno anterior podía decir que en la Argentina había nada más que 5% de pobres y 1,5% de indigentes. Si uno recurre a otras fuentes de observación, cambia ese panorama. La más calificada hasta hoy ha sido el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Está ligado, obviamente, a la Universidad Católica, está ligado a la Iglesia, está muy ligado al Papa Francisco. La Universidad Católica calcula una canasta básica para abril de este año de 1.220 pesos para alimentos, y si uno toma la canasta total, 1.549 pesos. La muestra sobre la que se basa el cálculo de pobreza del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica es una muestra, hasta ahora la más eficiente, la más transparente, pero es 1/3 de la encuesta permanente de hogares del INDEC, que está rehabilitándose ahora. Según esa muestra y según estos números, 1.220 pesos para la canasta de alimentos, 2.549 pesos para la canasta total de bienes básica de una familia, en la Argentina habría 32,6% de pobres en abril, son aproximadamente 12.300.000 personas, 12 millones de pobres, de los cuales 6,2% son indigentes, es decir, aproximadamente 2.400.000 indigentes.
Claro, el INDEC ahora, que ha rehabilitado su cálculo de precios, permite medir la inflación y permite calcular la canasta básica con otros números, más altos que los anteriores, que los del Instituto de la Deuda Social, con lo cual cuando tengamos la encuesta permanente de hogares, con estos nuevos números, muy probablemente los números de pobreza sean más altos. Hay una peculiaridad adicional, que es la distribución geográfica de este fenómeno. El 40% de los pobres está en el conurbano bonaerense, es decir, en el 0,25% del territorio nacional. Ahí radican 5 millones de pobres. La del conurbano pobre, el más pobre, lo que se llama el tercer cordón, es una economía colapsada. Ejemplo, en José Cepaz hay una sola industria, es una fábrica de cerámicos. Y la curiosidad es que cuando la municipalidad de José Cepaz debe contratar cerámicos, debe comprar cerámicos para hacer obra pública, compra cerámicos en China, porque esos son muy caros. No hay números entonces, o no hay números del todo fidedignos, tenemos una visión tentativa de la pobreza y tenemos que basarnos en relatos. Los relatos también están contaminados, porque como vamos a ver dentro de un minuto, la representación de la pobreza está superpuesta con la lucha partidaria. Ahora, si uno toma el relato de algunos sacerdotes, a mí me tocó hablar esta mañana con uno de ellos, que frecuenta villas de emergencia del conurbano bonaerense y también la Villa 31, la visión que tienen es que hay una caída muy importante del consumo, pero no es la caída del consumo que hubo en el año 2001. Me decía, mira, en el año 2001 hay gente que me vino a decir, nos comimos un caballo, porque ya no tenemos cómo comprar la comida. Hoy uno va a la villa y va al puesto de verduras o va al puesto de carnes y hay una cola de gente todavía comprando. Eso no quiere decir que no haya caído muchísimo el ingreso por dos factores, porque ha habido un rebrote de la inflación y porque ha habido además una caída importante en la obra pública. Y gran parte de la gente que vive en las zonas más desprotegidas del conurbano y de las grandes ciudades está radicada su actividad en la obra pública, ya sea formal o sobre todo informal. Ahora, la demanda frente a este problema es parte de una disputa política, es parte de un cambio de alineamientos. El gobierno, como estamos viendo desde que llegó el gobierno, lo hemos visto en el caso de la Corte, de la composición de la Corte, lo hemos visto olímpicamente en el caso de las tarifas, está aprendiendo a gobernar. De a poco, cuando uno habla con los funcionarios, le va cayendo la ficha de que son gobierno y de la centralidad que tienen por ser gobierno, e inclusive están midiendo el alcance de brazos, es decir, cuánta fuerza tienen, cuánto poder tienen en el hecho de ser gobierno y manejar el Estado. A la oposición le sucede algo parecido, por una razón muy elemental. Toda la dirigencia argentina, gobierno y oposición, pero sobre todo la oposición, también el empresariado, también los sindicalistas, también los movimientos sociales, organizó su estrategia, su agenda para el año 2016 pensando en un gobierno de Scioli y no en el gobierno de Macri. Con lo cual todos están, como dice el GPS, recalculando. Parte de ese recálculo está radicado o está dado o transcurre en los movimientos sociales y en el sindicalismo. Esto tiene una importancia política de primera magnitud. ¿Por qué? Porque una de las características de los últimos años en la Argentina, pero sobre todo del kirchnerismo, es que la política social, y esto es muy importante para entender la vida pública hoy en el país, fue tercerizada en organizaciones, podríamos decir, privadas, que son los movimientos sociales. El kirchnerismo decidió trasladar o delegar en los movimientos sociales buena parte de la asistencia a los pobres, no solamente en las intendencias, no solamente en las gobernaciones, no solamente en el Estado, sino que le transfirió a movimientos como el movimiento Evita o como por ejemplo la Tupac Amaru, parte de la acción social. Esa acción social tercerizada pertenece políticamente al PJ.
Quiere decir que hoy parte de la política social del país está en manos de un partido. Esto se notaba menos cuando ese partido estaba superpuesto con el ejercicio de la administración del país. Ahora que eso se desdobló, deberíamos decir que se da la paradoja de que buena parte de la representación y de la gestión de la política social está en manos de la oposición. Y esto genera una tensión enorme. La primera tensión, ¿dónde se registra? En los mismos movimientos sociales, en el seno de esas organizaciones. ¿Por qué motivo? Porque para reclamarle al gobierno los recursos para seguir asistiendo a los pobres que venían asistiendo durante el kirchnerismo deben dramatizar la situación social que están viendo. Y esto genera una enorme contradicción. Les cuento. Este sábado a mí me tocó hablar con uno de los líderes más importantes de estos movimientos sociales que estuvieron ligados al kirchnerismo. Me contaba lo que sucede en el conurbano en la zona donde ellos actúan, inclusive en algunas operaciones concretas que hacen, como por ejemplo, terminar programas de viviendas que el gobierno anterior, al que ellos pertenecían, habían dejado inconclusos. En el relato empiezan a aparecer cosas espantosas. Por ejemplo, estos mismos movimientos sociales, hasta ayer kirchneristas, advierten que los planes de vivienda que realizaron en muchas zonas del conurbano Julio De Vido y José López, están tan mal hechos que, por ejemplo, no tienen cloacas. Los desperdicios van al aire libre, circulando por el barrio y desagotando en canales de agua. Contado esto por dirigentes de movimientos sociales hasta ahora kirchneristas. Las casas tampoco tienen red de gas. Tienen sí afuera casillas donde está previsto poner tubos de gas para alimentar las necesidades de la casa. Pero claro, a esos barrios el que vende el tubo de gas no entra. Y la gente no va a buscar el tubo de gas para traerlo al hombro. Con lo cual conectan provisoriamente, improvisan conexiones de las garrafas con las estufas o de las garrafas con las cocinas sobre todo. Esto determina que en los últimos tiempos y en los últimos meses, en muchos barrios, concretamente en Florencio Varela pasó hace un mes y medio, chicos que mueren por garrafas que explotan porque las conexiones de gas son precarias y porque las conexiones de gas que previeron los planes de vivienda del kirchnerismo eran irreales, porque preveían la instalación de tubos que nunca van a estar instalados. Entonces uno le dice, ¿y esto ustedes no lo veían mientras sucedían los hechos? Vos sabés que no, porque si lo hubiéramos visto, tendríamos que habérselo dicho a Cristina. Pero como no lo vimos, no se lo dijimos. Empezamos a descubrir ahora que la situación es mucho más dramática de la que creíamos. Bueno, si sigo esa línea de razonamiento, debería ese movimiento social admitir que el kirchnerismo no fue la revolución social que dice haber sido, que no produjo los grados de progreso en los sectores más desprotegidos de los que se ufana, y que dejaron una crisis social bastante discordante con la imagen que ese movimiento, que ese gobierno ha tenido de sí mismo y que sobre todo quiso proyectar respecto de sí mismo. Salvo que creamos que en los últimos 6 meses el desastre lo produjo Macri. Ni con la peor política social y económica podría pintar el panorama dantesco que uno escucha de algunos dirigentes sociales que sin ese panorama dantesco no podrían ir a recurrir al gobierno a pedirle los recursos para seguir alimentando las redes clientelares que el kirchnerismo constituyó alrededor de estos movimientos sociales. Esto se suma a un fenómeno adicional, todavía más perverso, que es la corrupción lisa y llana. ¿Por qué? Tuvimos el primer adelanto con Joclender y Eve Bonafini. Sueños Compartidos era un plan de viviendas organizado por el gobierno, tercerizado a las Madres de Plaza de Mayo, que terminó sirviendo para que Joclender le robe la plata a los pobres. Esto, corregido y aumentado, son los 10 millones de José López,
tirados o revoleados tras el muro de un convento. En esos 10 millones de dólares adentro iban viviendas que no se hicieron o que se hicieron con estas conexiones de gas que terminan matando a los pobres. Ahora, frente a este panorama, el gobierno está en una encrucijada que no sabemos cómo la va a resolver. ¿Va a seguir tercerizando la política social? ¿O se va a hacer cargo el Estado de algo que debería hacerse cargo siempre? Primera pregunta, difícil de resolver, por dos razones. Porque dejar de tercerizarla implica abrir un conflicto muy importante con el peronismo, en este rubro. Y segundo, porque no sabemos si hay Estado como para que el Estado pueda hacerse cargo de esta tarea. Es decir, si hay un aparato burocrático eficiente como para poder procesar este tipo de problemas. A esto se le suma una disputa por la representación de los pobres, que es otro fenómeno que estamos viendo hoy. El sindicalismo sufrió un trauma importantísimo en el año 2001, el boom de desocupación, que le hizo perder cantidad de afiliados. Esos afiliados son los que terminaron alimentando como desempleados o como informales los movimientos sociales. A mí me ha tocado en aquel momento hablar con muchos sindicalistas que en el año 2002, 2003 dicen nos equivocamos. Tendríamos que haber previsto algún mecanismo por el cual retener al desocupado dentro del gremio y dentro de la obra social. Se nos fue. Bueno, ahora lo que hay, y lo vimos ayer, este sábado en la CGT, donde se produjo una reunión de la CGT con los movimientos sociales, es la intención del movimiento obrero de recuperar la representación de todos los, comillas, desposeídos, sobre todo porque hoy el trabajador formal es ya un privilegiado. Alrededor de esto se está generando un plan, que es exigirle al gobierno que pague un sueldo más sustentable que la asignación universal por hijo y que genere una obra social para informales y desocupados, que no la manejaría el Estado, sino que la manejarían los gremios, con un subsidio del Estado. Es decir, no sería solo la tercerización de los planes sociales, sino de la salud de los pobres en manos de los sindicatos. Es un proyecto sumamente controvertido por muchas razones. Primero porque no sabemos muy bien cuál es el padrón de personas que representan los movimientos sociales. Ayer un ministro me decía, me vinieron a pedir 10.000 planes sociales. Les dije, tráeme los nombres. No, ¿cómo los nombres? Sí, los nombres de los 10.000 beneficiarios. Hasta ahora me trajeron 300 personas nomás. 10.000 todavía no consiguieron. Entonces, ¿habrá algún censo de cuántos son las personas que están detrás de los recursos que se le entregan al movimiento Evita, a Barrios de Pie, a la Tupac Amaru, a la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular, que son estas organizaciones? Primer signo de interrogación. No tenemos siquiera un censo de cuántos son los afiliados a las obras sociales. Los sindicalistas cobran subsidios sin mostrar cuáles son el verdadero número de afiliados que tienen detrás. Y el gobierno le da los subsidios también sin preguntar con tal de no entrar en un conflicto. A todo esto se le agrega una última novedad, que es la participación de la Iglesia. En esta reunión del sábado, cada panel de sindicalistas con líderes sociales estaba acompañado por un obispo. Detrás de esta configuración está la mano de Bergoglio, que muy probablemente aspire a que los movimientos sociales se integren al mundo del trabajo formal. Algo muy distinto de esta idea de generar un submundo de pobres con sueldo y obra social de gente que no saldría nunca después de esa condición. Entre otras cosas porque para salir de esa condición habría que revisar las rigideces y los privilegios del mundo del trabajo formal. En el fondo hay una contradicción entre los intereses del que representa al trabajador formal, el sindicato, y el que representa al desocupado. En gran medida, el desocupado es desocupado porque ese otro mundo es muy cerrado, muy rígido. Esto, curiosamente, lo explicó en una entrevista que le hicieron en Clarín uno de los delegados, uno de los enviados del Papa, Marcelo Sánchez Orondo, que es arzobispo en el Vaticano. Y dijo, los movimientos populares reciben algún tipo de subsidio, pero no es una forma plena de participación en la sociedad. Todos tienen la misma ciudadanía y tienen derecho a tener trabajo con todo lo que ello implica. Una idea bastante distinta de la que están pensando ahora
los movimientos sociales para reclamarle al gobierno. Bueno, el 15 de octubre, Macri se va a ver con el Papa. Seguramente van a hablar de esto. Sánchez Orondo dijo, al Papa nadie le explica muy bien cuáles son los planes del gobierno. Tal vez Macri debería explicarle qué tiene pensado para todo este universo. Y tal vez el Papa esta vez le sonría.